buenas noches, amigos de esta misma semana. Bienvenidos a esta serie de programas Agenda RD 2020, destacando los retos principales que tendrá que afrontar el próximo gobierno. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos y en el programa de esta noche vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de política tributaria, ese pacto fiscal que hace tanto tiempo que está pendiente y qué es lo que le espera al próximo gobierno, qué tendrá que hacer el próximo gobierno para lograr recaudaciones en medio de esta crisis, de esta pandemia mundial. Y para eso hemos invitado a dos expertos. Sí, señor. A Isidoro Santana, economista, catedrático universitario, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y a Germania Montaz, que también es una de las personas que más sabe de políticas impositivas en el país, también economista, también catedrática universitaria. Y experta en temas tributarios. Experta en temas tributarios, fue subdirectora de impuestos internos durante mucho tiempo y fue incluso directora interina de impuestos internos. Así que con dos de las personas que más saben de la materia, vamos a dilucidar cuáles son los retos que le esperan al próximo gobierno en materia fiscal. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Bien, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en esta serie de programas especiales Agenda RD 2020 dentro de esta misma semana, el tema de la política fiscal para el próximo gobierno. Recuerden que estamos planteando todos los retos en todas las materias que tendrán las nuevas autoridades que surjan de las elecciones y que gobiernen a partir de agosto. Tenemos entonces a Isidoro Santana, profesor universitario, economista, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Germania Montaz, también catedrática universitaria, ex subdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos y también directora interina con los quebrantos de el muy bien recordado Juan Hernández. Quiere decir que hemos buscado a dos autoridades en la materia para hablar de las políticas fiscales que tendrá que aplicar el próximo gobierno. Para comenzar, quisiera que ustedes nos digan cómo han cambiado las circunstancias, cómo ha cambiado la realidad económica en general, fiscal en particular, de la economía dominicana a raíz de esta pandemia. Germania. Bueno, buenas noches. Gracias, Uchi y Dania, por esta oportunidad. Y un placer para mí estar con el profesor Isidoro en esta noche, ¿verdad? Bueno, ha cambiado muchísimo. Quizás uno de los grandes retos va a ser saber qué tanto ha cambiado cuando concluya la crisis, porque ese quizás es uno de los temas importantes que tenemos por delante, es saber cómo va a quedar la economía dominicana, cómo van a quedar las finanzas públicas cuando finalmente concluya el proceso o este proceso de crisis, ¿verdad? Un tema importante es cómo nos encontró la crisis, ¿verdad? No solo cómo nos dejará, sino claro, cómo nos encontró. Y nos encontró con lo que se llama un espacio fiscal muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso en palabras muy llanas? Nos encontró sin ese colchoncito que tienen las empresas y las personas para poder o endeudarse en tiempo de crisis o sacar unos ahorritos en tiempo de crisis o hacer algunos ajustes, ¿verdad? Ese espacio fiscal, pues la verdad no lo teníamos al momento en que esta crisis nos encontró y nos encuentra con un presupuesto del año 2020 que incluye
pues 246.000 millones de brecha entre los gastos y la amortización de deuda y los ingresos fiscales. Déficit. Con una necesidad de financiamiento de 246.000 millones y un déficit de 110.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos y los gastos difieren en 110.000, pero cuando agregamos la amortización de la deuda, que es una reducción de pasivo técnicamente, pero igual quiere decir buscar dinero para pagar, pues vamos a necesitar 246.000 millones. Eso, pero la planificación, Germania, que hizo el gobierno de los ingresos que recibiría este año, eso se fue a pique ya. Eso se fue a pique, por eso digo, ante esa realidad, entonces ahora nos vemos en un escenario donde vamos a tener menos ingresos y más gastos. ¿Por qué menos ingresos? Bueno, por una razón muy sencilla. Digamos, aproximadamente la mitad de nuestros ingresos fiscales provienen de impuestos al consumo y esos ingresos al consumo definitivamente cayeron. 2 meses y más cerrado los negocios principales de consumo, ferreterías, restaurantes, tiendas, el turismo sale cae el turismo y todo eso va a generar menos consumo de la gente. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Esa caída de los ingresos se va a explicar fundamentalmente por eso, pero también se va a explicar porque aún habiendo ganado las empresas en el 2019, no tienen la liquidez suficiente para afrontar pagos que se originaron en el año 2019. Pero Isidoro, obviamente que en una situación como esta, como la que está describiendo Germania, es imposible tú salir a cobrarle compulsivamente a las empresas y a las personas los impuestos. Se han tomado una serie de medidas de flexibilización para el pago de esos impuestos. ¿Entiendes tú que han sido las medidas correctas o se podían tomar otras? Bueno, yo en lo fundamental creo que se han tomado medidas correctas. Y la verdad es que gran parte de las medidas que han sido adoptadas en la República Dominicana, pues también han sido adoptadas en casi todos los países. Las autoridades tenían que flexibilizar a las empresas, a los contribuyentes en general, porque este es el peor momento para reclamarle a la gente que pague. Ahora, yo quiero recalcar una cosa. Como decía Germania, como ella dijo, mi alumna aventajada en la universidad, estamos frente a una situación en que el gobierno va a tener menos ingresos y más gastos. Y va a terminar con más deuda. Eso no es algo exclusivo de la República Dominicana. Eso está ocurriendo con todos los gobiernos prácticamente del mundo. Antes de que se presentara esta situación, los retos que enfrentaba la República Dominicana y que le tocaba afrontar al próximo gobierno eran retos fuertes, eran retos difíciles. Pero al presentarse la nueva situación, pues se han complicado mucho más. De modo que casi todas las soluciones en las cuales habíamos estado pensando para el futuro cercano y que se planteaban como posibilidades para enfrentar los problemas fiscales, pues ahora hay que replanteárselo completamente porque sea como sea, sus alcances ya no van a poder ser todo lo que se pretendía que fuera o lo que se desearía que fuera. Y el gobierno se va a ver con mucho más limitación. Lamentablemente no va a poder hacer todo lo que quisiera ni nada parecido, porque va a tener serias limitaciones. Ustedes recuerdan que desde hace mucho tiempo, y eso quedó plasmado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se acordó que la República Dominicana debía llegar a un pacto fiscal. Y eso que se discutió y se acordó no fue porque a nadie se le ocurrió, es porque prácticamente todo el que analiza la situación del Estado dominicano se da cuenta de que es una situación tan complicada que está en incapacidad de resolver
ninguno de los grandes problemas nacionales sin un gran acuerdo. Pero bueno, Pero ¿cómo así? Esta no es la economía que más crece. ¿Y cómo que tiene esos problemas? bueno, esas son unas partes contradictorias. Fuera de eso, la República Dominicana es uno de los países que tiene uno de los más bajos coeficientes de tributación del mundo, no estoy hablando de América Latina, del mundo, y uno de los más bajos coeficientes de gasto público también del mundo. Y siendo así, es uno de los países que tiene una de las mayores precariedades en términos de servicios públicos, cuando hablamos de salud, de educación, de casi todo, de saneamiento urbano, que difícilmente se logre resolver sin un gran acuerdo nacional. Isidoro, Ahora. discúlpame, ahora que tú mencionas ese déficit en los servicios públicos, por eso es que siempre me pregunto, cuando oigo decir que aquí hay baja presión tributaria y todo eso, si no debería calcularse en la presión tributaria del ciudadano la cisterna que tiene que construir, la bomba que le tiene que poner, que además consume muchísima electricidad, el tinaco, el inversor o la planta, o la jumiadora o lo que sea, varios medios de transporte en la familia, porque La no confían en el transporte la seguridad público. privada. La seguridad, en fin, no tendría que calcularse todo eso en la presión tributaria. No se puede porque entonces para poder hacer comparaciones, eso mismo tendría que hacerlo en todo el mundo. Es decir, sería un cambio radical en la metodología de medición de la presión tributaria. Y eso no lo puede hacer un país en particular sin los demás, porque eso es algo que tiene que ser parte de una concertación internacional de la forma como se miden las cosas. Eso es algo que nosotros podemos quejarnos aquí, pero no hacerlo, porque si lo hacemos así, entonces estaremos invalidando las comparaciones internacionales. Una de las grandes quejas de los ciudadanos que pagamos impuestos y las empresas que pagan impuestos en República Dominicana es lo complejo que es estar al día en nuestro país, lo complejo que es pagar impuestos en este país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esa complejidad. ¿Cuáles son los problemas que tiene el fisco en República Dominicana que hacen que tanta gente deje de pagar y prefiera no estar regularizado? Ya volvemos. ¿Y cómo se puede simplificar? Claro, ya volvemos. Esta misma semana.